Taller de Catecismo. Continuamos nuestra reflexión sobre el credo. En el artículo de creo en la resurrección de la carne. Hoy lo hablaremos a partir del numeral 1005 al 1019. Morir en Cristo Jesús. Fundidos en la voluntad de Jesús, para la gloria infinita del Padre y el bien de toda la humanidad, decimos: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente. Os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Morir en Cristo Jesús. Vamos a estudiar a través de estos numerales el verdadero sentido de la muerte y lo estudiaremos a la luz del corazón de Cristo, a la luz de la verdad de Cristo, que es lo que tiene que iluminar este momento de nuestra vida, para que realmente lo vivamos con el sentido cristiano que Jesús le imprimió y que nos debe hacer testigos de la verdad. En el numeral 1005, para morir, para resucitar con Cristo, es necesario morir con Cristo. ¿Esto qué nos dice? Pues que tenemos que aceptar la muerte como algo necesario. Esta verdad sobre la resurrección de Cristo, dentro de la cual está nuestra resurrección, es algo que no solo debe iluminarnos, sino debe transformarnos. ¿Por qué? Porque esta verdad me tiene que llevar a un comportamiento frente a la muerte que exprese la vivencia de esta verdad. Si yo anhelo resucitar con Cristo, si yo anhelo esa vida eterna, esa vida feliz para siempre, tengo que anhelar la muerte, porque la muerte es el paso para entrar a la verdadera vida. Dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor, nos dice la segunda carta de los Corintios 5:8. ¿Sí? Entonces, por eso en la vida de muchos santos, y casi todos, brotaba ese anhelo, dejar este cuerpo. Pues si anhelamos unirnos con Cristo, si anhelamos entrar en Dios, tengo que anhelar dejar este cuerpo. De lo contrario, yo no puedo llegar allá sin pasar por la muerte. En esta partida, según lo expresa Filipenses 1:23, que es la muerte es una partida
Partimos de la vida temporal, salimos de la vida temporal para entrar en la vida externa. En ese momento se da la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? Es la separación del cuerpo y del alma. Eso es lo que produce la muerte, cuando el alma sale del cuerpo, porque el alma es la que le da vida al cuerpo. Ahí dejamos de existir para este mundo, pero continuamos viviendo para ese mundo espiritual, para esa nueva vida. Hay otra verdad que acompaña esta circunstancia de la muerte, y es que nuestro cuerpo, ese cuerpo que se entierra o se crema, como está sucediendo hoy, que se pudre, que se deshace, que se corrompe, ese cuerpo va a resucitar en la resurrección de los muertos. Es un cuerpo que se destruye, pero para resucitar, no para permanecer destruido. Son verdades hermosas que nos llenan de esperanza, pero que son realidades. Ahora, estas realidades son las que nos tienen que transformar, no solo iluminar. Sí, las conocemos, las meditamos, pero también tenemos que expresar con nuestro comportamiento que creemos en esa verdad y que esa verdad ha transformado la vida. ¿Cómo? Vamos a reflexionar sobre eso en el numeral siguiente. Nos dice esta diapositiva: para el cristiano la muerte duele, pero duele con esperanza. Duele con esperanza. No dejamos de reconocer que la partida de este mundo de un ser querido, un ser con quien hemos compartido la vida, en el caso de los esposos, o nuestra mamá, o un hermano, duele. Esa separación duele. Lo vivió la Virgen también. Ella también pasó por esto. Pero es un dolor con esperanza. Es como cuando un ser querido se va lejos y no puede venir pronto, sino que tiene que pasar años en ese lugar. Te duele la separación, pero estás contento porque encontró un nuevo trabajo, porque va a vivir una vida mejor, por tantas cosas. Igual aquí. Es un dolor con esperanza. La paga del pecado es la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Primero, yo debo aceptar la muerte como algo que merezco. ¿Por qué? Porque es salario del pecado. ¿Y quién no ha ofendido a Dios? ¿Quién no ha ofendido a Dios? Entonces es algo que merezco. Ahí viene una expresión de humildad. Frente a la muerte, dice el numeral 1006, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. Esa condición humana, hasta ahí llega nuestra condición humana. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Lo comprobamos en Romanos 6:23 y Génesis 2:17, el castigo que da Dios a Adán y Eva, ¿sí?, por el pecado. Para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. No nos detenemos en la cita porque el numeral del catecismo expresa el contenido de las citas,
Y ya cada uno en particular, al estudiar estas verdades, se puede centrarse expresamente en esas citas de la Sagrada Escritura. Tomemos la de Romanos 6, que es de las más completas. Dice al comienzo en 6:3-9, ¿o ignoráis? Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivir todavía en él? Tenemos que salir del pecado. ¿O ignoráis que cuando hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte? El bautismo nos hace partícipes de la muerte de Cristo. Lo veíamos en el taller anterior. Cuando nos sumergimos en el agua o nos echan en el agua, estamos muriendo. Y al salir, resucitamos. Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, la muerte no tiene ya dominio sobre él. La muerte, para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder también resucitar. Entonces, si yo creo en esta verdad, ¿cuál ha de ser mi actitud para la muerte? De acogida con esperanza, de gozo, porque salimos de este valle de lágrimas para entrar en el descanso del Señor. Vamos a ver a Dios. Se rompen los velos de la fe. Lo hemos de considerar un momento grande para el que muere. Por eso el que muere no ha de morir con desesperación, como si le estuviera sucediendo una desgracia. No, si hay la fe. Por eso la fe en esta verdad es la que nos debe transformar. Igual para los que tienen que asistir a la muerte de un ser querido. Empezando porque ya no es muerte, ya es el comienzo de una vida. Asumirlo con dolor, pero con esperanza, porque sale del valle de lágrimas, porque entra en el gozo del Señor, porque entra a participar de ese descanso eterno, porque le está pasando lo mejor que nos puede pasar, que es salir de este valle de lágrimas. Pero tenemos que creer en esto y creerlo de una manera concreta, expresa, no solo con palabras. Y el que muere saber que lo merece porque hemos ofendido a Dios, pero al mismo tiempo Dios transformó la muerte en vida. El numeral 1500 es importante que lo leamos, dice así. Complementa este numeral 1006. Dice, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. ¿Sí? Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Y así lo debemos considerar con paz. Es para decirle a Dios en esos momentos, fíjate, Señor, lo que tú quieras. Dios todo lo hizo con número y medida. Dios para cada hombre tiene determinado el tiempo que ha de vivir. Y ese tiempo lo ha determinado en años, en meses, en días, en minutos y en segundos. De manera que es acoger esa voluntad de Dios y el medio por el cual Dios nos lleva de este mundo también lo determina Él.
si por una enfermedad, si por un accidente, si morimos ya pudiéramos decir de viejos, porque ya nuestro organismo deja de funcionar hasta que llega un momento en que ya no puede más, como Dios quiera, como Dios quiera. Pero esa paz frente a la muerte, esa serenidad, ese saberla abrazar con alegría, con esperanza, así sea con dolor, porque no todos los que han muerto con viviendo esta verdad, no mueren sin sufrimiento, mueren con sufrimientos, sufrimientos del cuerpo, sufrimientos del alma. Han tenido tentaciones fuertes en ese momento de la muerte, dolores muy fuertes por la enfermedad que los aqueja, pero eso no quita que el alma esté llena de gozo, de esperanza, de alegría por esa eternidad que ya se acerca, se avecina. Viene a la mente ahorita un obispo de Guatemala, un obispo del Opus Dei que le acogió un cáncer muy fuerte y se lo llevó en muy poco tiempo. Y cuando él estaba ya próxima a su muerte, porque el médico pues le iba diciendo el proceso, él grabó su homilía. La homilía que sus fieles iban a escuchar el día de su entierro. Él la grabó, la escribió y empezaba así: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Por supuesto que fue un entierro hermosísimo, pero fue un obispo que dejó huellas hermosas en el alma de sus sacerdotes y de todos sus fieles, porque vivía esta verdad. Y quien vive esta verdad siempre tiene el corazón lleno de esperanza, de alegría, y eso es lo que comunica. Por eso un enfermo, también recuerdo, estas son cosas que el Señor me trae a la mente. En un hospital para enfermos de cáncer en fase terminal estaba una mamá relativamente joven, podría tener unos 40 y pico de años. Sus niños estaban pequeños y llegaron a visitarla. Y ella estaba serena. Cuando se fue su familia, su esposo y sus hijos, le preguntamos que ya estaba muy próxima a su muerte, que cómo se sentía, la veíamos tan serena y si no le preocupaban dejar a los niños tan pequeños. Y dice, no, si Dios me lleva con él, ya él sabe qué va a hacer con mis hijos, porque él es su papá. Él me los entregó, me los confió, él ahora me quita del lado de ellos, él se va a encargar de ellos, por eso yo me voy tranquila. Es un alma en quien reside esta verdad con fuerza. ¿Sí? Decíamos que la muerte se produce cuando hay esa separación del alma y el cuerpo. La muerte es el final de la vida terrena. Y aquí debiéramos detenernos. Se acaba esta vida terrena. Esa es la que se acaba, la vida terrena. Pero empieza una nueva vida. Y pensar en que se acaba la vida terrena, sí, es separarnos de los seres queridos, sí. Pero también es entrar en un ámbito más hermoso, superior, que es la compañía de Dios, de sus ángeles. Y aceptarlo. Este momento nos tiene que llegar a todos. Por eso, antes, ya lastimosamente se ha perdido esa costumbre, se meditaba mucho en la muerte, en la vida eterna, en el purgatorio, en el cielo y en el infierno. Lo que llaman las postrimerías. ¿Por qué? Porque la meditación frecuente de estas verdades nos va llenando el corazón
de la verdad y nos va preparando para asumir esas verdades. Nuestras vidas están medidas por el tiempo. Entonces, si yo sé que en algún momento mi vida aquí abajo se acaba, yo le pierdo el miedo a la muerte. Y cuando me llega una enfermedad, sí, yo busco al médico, hago todo lo que sea necesario para curarme, pero cuando ya el médico dice que es una enfermedad terminal, ya tengo que aceptarlo con paz. Y agradecer a Dios que nos da tiempo de prepararnos para la eternidad. Y aprovechar ese tiempo. En el curso del cual cambiamos, envejecemos y como en todos los seres vivos de la tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Todo ser vivo, lo aprendimos desde pequeños en el colegio, nace, crece, se reproduce y muere. Ese es un ciclo del que no se escapa ningún ser vivo. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra vida. Nos ayuda a vivir bien de cara a Dios, a vivir preparándonos para la eternidad, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a durar aquí. Eso también se ha perdido. Hoy la gente vive como si nunca se fuera a ir de aquí, como si fuera una semilla que se va a quedar para siempre en la tierra, apegado a todo lo terreno. Se ha perdido el sentido de eternidad. Y es importante recobrar eso porque eso llena de esperanza el alma y nos hace afrontar una realidad con verdadera entereza. El libro de Eclesiástico: acuérdate de tu Creador en tus días mozos, mientras no vuelva el polvo a la tierra a lo que era y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo dio. Acuérdate de tu Creador, no perder esa conciencia de que venimos de Dios y vamos para Dios. Teniendo en cuenta estas verdades, entonces la muerte no nos aterra, la vamos asumiendo como algo normal. Y eso ayuda, por ejemplo, el enfermo, la persona grave que está en fase terminal, que vive esta verdad, da fortaleza a los demás. No los deja que se derriben frente al pensamiento de que se va a morir. El caso de una madre o de un padre o de un hijo, como alienta a su madre en esos momentos cuando se le ve sereno, con un rostro alegre, asumiendo con normalidad su enfermedad, el término de su vida. Eso estimula mucho a los demás. Es un testimonio hermoso. Pero allá llegaremos si sabemos vivir teniendo esta verdad presente en el corazón. Por eso este refrán que dice: morimos como vivimos. De acuerdo como haya sido nuestra vida, será nuestra muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Todo tipo de muerte. La muerte física, la muerte espiritual, y esa muerte espiritual se produce cada vez que pecamos. El alma está muerta. El que está en pecado mortal es un cadáver. Existe, pero no vive, porque Cristo es la vida. Y también el pecado lleva a la muerte eterna cuando
llegado ese último instante de nuestra vida, no está el alma en gracia. La muerte es consecuencia del pecado. Así lo dice la Sagrada Escritura en todas estas citas. Ya leíamos a Romanos 6, Romanos 6:23 y Romanos 5:12. Romanos 6:23 dice: la soldada del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna. O sea, el saldo, la paga del pecado es la muerte. Igual Sabiduría 1:13. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, y esto es otra cosa en la que tenemos que pensar, Dios no lo destinaba a morir. La muerte no estaba en el plan de Dios. En los escritos de Luisa lo dice. ¿Qué pensaba Dios? Cuando Él determinara el fin de nosotros en esta vida, pasaríamos a la otra vida sin morir. Ese era el plan de Dios. La muerte no estaba en el plan de Dios. La destrucción del cuerpo no estaba en el plan de Dios. Allá entró por el pecado. Por tanto, dice el Catecismo, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado. La muerte temporal, de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado, es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Último enemigo. Toda consecuencia del pecado es enemigo del hombre. ¿Y por qué es el último? Porque con la muerte se acaba nuestra vida temporal. Es la última consecuencia del pecado que tenemos que vivir, la muerte. La enfermedad es otra consecuencia del pecado, pero esa la tenemos que vivir varias veces en nuestra vida. Pero la muerte, esa la viviremos en el último instante de nuestra existencia aquí en la tierra. Por eso dice, es el último enemigo que debe ser vencido. Y que Jesús venció, porque Él con su muerte venció la muerte, ¿sí? Y con su muerte ganó para nosotros la vida. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 26 dice: el último enemigo destruido será la muerte, pues ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Cuando dice que todas las cosas están sometidas, es evidente que excepto aquel que sometió todas las cosas. El que sometió todas las cosas es Cristo. Y a Él no lo sometemos, Él nos somete a nosotros. En el numeral 1009, esta muerte fue transformada por Cristo Jesús en la cruz. En la cruz, Cristo transforma la muerte en vida. Y por eso dice la palabra de Dios: oh muerte, ya no eres muerte, sino vida. Por eso, en un entierro, no se pudiéramos decir lo que se está celebrando es una vida que comienza. Jesús en la cruz le dio sentido al sufrimiento. En la cruz, ¿qué fue lo que clavó a Jesús en la cruz? ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús 3 horas de agonía en la cruz? Su amor por nosotros. Por eso Jesús quiso sufrir la muerte, para con su muerte vencer nuestra muerte. Él no se excluyó de nada
que correspondiera a la condición humana. Pero a pesar de su angustia frente a la muerte, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Es, yo digo hermoso porque eso llena el alma de un amor por Jesús. Cómo Jesús no excluyó nada. Jesús no sufrió con alegría en el rostro. Jesús sufrió padeciendo, sufrió con angustia. Él asumió todo lo que nosotros íbamos a sufrir en la muerte para hacerse fuerza para nosotros. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículos del 33 al 34, dice así, hablando de la muerte de Cristo. Tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor y angustia. Y les decía, triste está mi alma hasta la muerte, permaneced aquí y velad. Asumió las angustias que puede vivir el alma cuando está próxima a la muerte. Y la asumió para en ese momento llenarnos a nosotros de esperanza. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Fue a orar. Padre, todo es posible. Aleja de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es el momento en que el alma más debe abandonarse a la voluntad del Padre. Adelantándose un poco, cayó en tierra y oraba. Así oraba. Y así hemos de ser nosotros cuando veamos próxima ese momento para nosotros. Porque Jesús la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. Hablamos de maldición de la muerte porque fue consecuencia del pecado, fue un castigo. Pero Jesús lo transforma en bendición. Veamos la carta de los Romanos 5, 19, 21. Para que veamos este bien que lo alcanzamos con la muerte de Jesús. Dice así: pues como por la desobediencia de un solo hombre muchos se constituyeron en pecadores, así también por la obediencia de uno muchos se constituirán en justos. Se introdujo la ley para que abundase el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que como reinó el pecado por la muerte, así también reine la gracia por la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Ganó para nosotros la bendición. Hay algunos apartes de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta que complementan este verdadero sentido de la muerte y cómo hemos de vivirlo. Luisa pues tenía miedo de oponerse al querer de Jesús y le decía: Señor, ten piedad de mí, no me permitas que yo me aparte de tu voluntad. Y Jesús le dice: tú no comprendes nunca nada. Este estado es estado de víctima. Cuando te ofrecieron víctima por corato, tú aceptaste. Ahora, ¿qué cosa hay de mal en corato? ¿No hay tal vez la rebelión hacia el Creador por parte de la criatura, entre sacerdotes y seglares, entre partidos y partidos?
Y este estado de expiación, tu estado de rebelión no querido, el temor, tus penas, ese estado expiatorio. Luisa estaba viviendo una circunstancia propia de su estado de víctima. Ella estaba sufriendo miedo de caer en el pecado en medio de ese sufrimiento, de no estar unida a la voluntad de Dios, y Jesús le dice, no, eso que estás sufriendo es consecuencia de tu estado de víctima. Estás sufriendo ese estado de rebelión, de temor ante las penas que sufren los sacerdotes, todos los que están rebelándose contra el Creador. Eso lo estás sufriendo tú, es un estado de expiación. Eso mismo lo sufrí yo en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, eso que Jesús sufrió es lo que nosotros íbamos y iremos a sufrir en ese momento en que sintamos temor frente a la enfermedad, frente a la muerte. Porque Jesús había sentido deseo de morir toda la vida. Dice, con un bautismo de sangre tengo que ser bautizado y cuánto anhelo que eso llegue. Él quería ese sacrificio, él sabía que había nacido para ese sacrificio. Sin embargo, el Padre hizo que él sufriera esa angustia y ese temor frente a la muerte para con ese sufrimiento expiar los nuestros. Y por eso él dijo en nombre de todos, si es posible pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sufrió un estado de expiación, que es el mismo que sufre Luisa. El catecismo nos insiste en este sentido de la muerte cristiana, porque es importante que no perdamos ese sentido. Fuimos sepultados con Cristo para con Él juntamente resucitar. Eso sucedió en el bautismo. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Cristo la transformó de castigo en bendición, de maldición en bendición. Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia, dice San Pablo en la carta a los Filipenses 1:21. Es cierta esta afirmación, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí por el bautismo. El cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo. El bautismo, ¿por qué en el bautismo sufrimos la muerte? Porque nos introduce en Cristo y ya no nos pertenecemos, sino le pertenecemos a Cristo. Y morimos a esa vida de pecado con que nacimos para vivir una vida nueva. Si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo. Ese morir con Cristo que se inicia en el bautismo se va dando a lo largo de nuestra vida, cada que morimos a la voluntad humana, cada que morimos a todo lo que no es de Dios. Se va produciendo esa muerte. Y cada que morimos a todo lo que no es de Dios, cada que morimos a la voluntad humana, se está dando una resurrección a una vida nueva, una resurrección a la vida de la gracia. Cada muerte trae consigo una resurrección. Y eso es lo que va perfeccionando nuestra incorporación en Cristo. Esto es lo que va a estar haciendo que vayamos comiendo cada vez con más, dijéramos, certeza el fruto de la redención. Cada que yo muero a lo que no es de Dios para vivir lo que es de Dios. Esto en las tentaciones, en los momentos en que nos toca tomar una decisión y decir no a lo que se opone a Cristo y sí
a lo que es con Cristo. Ahí estamos muriendo constantemente. Y esto lo entendemos muy claro en este vivir en la voluntad de Dios. San Ignacio de Antioquía dice: para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros. Lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Dejadme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, seré un hombre. Eso se lo decía a sus discípulos cuando ya estaba a punto de morir. Y es que, qué dolor, pero ¿cuántos hoy, por alcanzar un reinado, puede ser un reinado de belleza, puede ser un reinado como artista, que te hagas popular, famoso, como cantante, como actor, esos reinados de la tierra, qué dolor, cuántas veces prefieren morir a la gracia, morir a la vida de Cristo para reinar a la vida del mundo. Eso da un dolor grande. No les importa el pecado, vestirse inmodestamente, realizar novelas donde lo que reina es el pecado, el adulterio, la fornicación, cantar canciones que ofenden a Dios. Pero a veces se prefiere todo eso por la fama, por el reinado terrenal. Cuando hay este verdadero sentido de la muerte, entonces nuestra vida se transforma y preferimos que Cristo reine en nosotros y nosotros morir para que Cristo reine en el mundo y en nuestras almas. El numeral 1011 nos trae ejemplos de los santos cómo asumieron esta realidad de la muerte terrenal para darle primacía a la muerte para ganar la vida del espíritu. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí, una verdad hermosa. Es que Dios es nuestro Padre. ¿Qué dolor sentirá Dios que cuando llama a un hijo para que salga de este valle de lágrimas y vaya a gozar con él, el hijo no quiere ir a la casa del Padre? Y llore porque se va a morir, y llore porque se va para la casa del Padre. Eso le tiene que dar un dolor a Dios. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Esta es una frase hermosa. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo. Deseo partir y estar con Cristo, cuando entiende la muerte en su verdadero sentido, y puede transformar su propia muerte en un acto de obediencia y de amor hacia el Padre a ejemplo de Cristo. Cuando tiene el verdadero sentido de la muerte, cuando esta verdad no solo ha iluminado su alma, sino que la ha transformado. San Ignacio de Antioquía: mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice desde dentro de mí: ven al Padre. Santa Teresa de Jesús: yo quiero ver a Dios, y para verlo es necesario morir. Y Santa Teresita: yo no muero, entro en la vida. Y esa es una verdad, no morimos, entramos en la verdadera vida. Santa Teresita del Niño Jesús le decía a su mamá, tenía como 3 o 4 años: mamá, yo quiero que te mueras. Y hasta la reprendieron, y dice ella, no, que si ella para irse a Dios tiene que morir, yo quiero que ella esté con Dios, gozando de Dios. Había entendido aún a esa edad el verdadero sentido de la muerte. En el volumen 6 de mayo 2 de 1905 nos enseña Jesús: hija mía, el sufrir contiene 3 tipos de resurrección. La resurrección se da a lo largo de la vida si sabemos aprovechar la muerte.
La enfermedad, cualquier sufrimiento nos hace experimentar la muerte y la resurrección si lo sabemos vivir en Cristo. Y esto nos lo explica este volumen, en el volumen 6 de mayo 2 de 1905. El sufrir hace resurgir al alma a la gracia. Primera resurrección. La segunda, adentrándose el sufrir, reúne las virtudes y resurge a la santidad. Tercera, continuando el sufrir, perfecciona las virtudes, las embellece de esplendor, formando una bella corona. Y coronada el alma, resurge a la gloria en la tierra y a la gloria en el cielo. En otra parte se explican los 4 dones que nos trae el sufrimiento. Nos libra del pecado regularmente. A través del sufrimiento Jesús nos aparta del pecado. El alma entra en la verdad. Segundo, el sufrimiento nos regala siempre alguna virtud, paciencia, humildad, esperanza. Tercero, nos regala una semejanza con Cristo. Nos va santificando. Y cuarto, nos hace corredentores con Cristo. Nuestros sufrimientos adquieren un valor inmenso cuando los vivimos unidos a Cristo. Y el volumen 4 de enero 6 de 1902, yo recuerdo ahora y quiero participárselo a ustedes cómo el sacramento de la unción de los enfermos fortalece tanto estos momentos de sufrimiento físico en la enfermedad. Por eso cuando una persona va a someterse a una cirugía seria o está viviendo una enfermedad, así no sea terminal, debe aplicarse, debe acudir al sacramento de la unción de los enfermos, porque ese sacramento nos fortalece, nos da la luz para poder vivir estos momentos de sufrimiento, de desgaste orgánico, unido a Cristo, y hace bien, mucho bien al alma. En el volumen 4 de enero 6 dice Jesús: este temor extravagante de morir es locura. En otra parte dice: este temor ridículo de morir es locura, ya que cada uno tiene todos mis méritos, mis virtudes, mis obras como pasaporte para entrar al cielo. Todo nos lo dejó Cristo, habiéndoselo dado en donación a todos, y mucho más si aprovechando esta donación mía ha agregado lo suyo. O sea, cuando sus sufrimientos los une a los de Cristo. Y con todas estas cosas, ¿qué temor se puede tener de la muerte? Mientras que con este segurísimo pasaporte el alma puede entrar donde quiera, y todos por consideración del pasaporte la respetan y le dan el paso. ¿Qué significa esto? Pues si tú tomas todo lo de Cristo y te lo aplicas, y unes lo tuyo a lo de Cristo y lo ofreces, puedes lograr lo que quieras con tus sufrimientos. Por eso dice él: todos por consideración al pasaporte la respetan y le dan el paso. En cuanto a ti, este no temer para nada la muerte es por haber tratado conmigo, le dice a Luisa, y haber experimentado cómo es dulce y amada la unión con el sumo bien. Pero debes saber que el homenaje más agradable, y atención a esto, que se me puede ofrecer es desear morir para unirse conmigo. Y es la más bella disposición del alma para purgarse y sin ningún intervalo entrar directamente por el camino al cielo. O sea, el alma que desea morir para poder unirse con Dios no pasa por el purgatorio. Pero para poder alcanzar ese anhelo de morir para unirse con Dios, esa es la razón. No para librarse del sufrimiento,
no para salir de los problemas. Es desear morir para unirse con Dios. Eso es lo que la libra del purgatorio. Y eso se logra cuando el alma conoce y vive unida a Dios. Es la unión con el sumo bien la que nos quita este temor de la muerte. El numeral 1012. La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. Aquí entendemos por qué cuando una persona muere en esta vida terrenal, se va a la iglesia, se lleva su cadáver, se le celebra una misa de cuerpo presente, el padre echa agua bendita sobre el ataúd, inciensa el ataúd. ¿Por qué? Porque está haciendo homenaje a ese cuerpo que fue templo del Espíritu Santo. Está haciendo homenaje a esa vida que se inicia. Y por eso dice el prefacio en la misa de difuntos: la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Es que si tú crees, tus parientes muertos van a la iglesia a recibir todo esto. Si no crees, entonces de la sala de velación al entierro. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Es hermosa esto que dice el prefacio de difuntos. Y esto hay que celebrarlo. Hay que celebrar esta entrada en el cielo. Por eso hay que cantar aleluya en las misas de difuntos. Más que un momento triste, ha de ser un momento de gozo interior. El numeral 1013 es importantísimo porque nos aclara algo que se está dando hoy y que no es bueno, que es el error que se está difundiendo aún entre los cristianos sobre la reencarnación. Dice este numeral, y quiero leerlo textualmente porque es algo muy serio: la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia. Es el fin de esta peregrinación, es el fin del tiempo de gracia, es el fin del tiempo de misericordia que Dios le ofrece a cada criatura para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Es el fin. Tenemos oportunidad de alcanzar el perdón, de obtener misericordia, de caminar hacia la santidad, de practicar las virtudes hasta que llegue el momento de la muerte. Terminado ese momento aquí en la tierra, se nos acaba toda oportunidad. Cuando ha tenido fin el último curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Eso de que te moriste, pero como no te portaste bien, entonces te reencarnas en un animal o en otra persona. No, eso no es cierto. Eso va contra la verdad de Cristo. La reencarnación va en contra de este creo en la resurrección de la carne. Yo no puedo decir creo en la resurrección de la carne y estar creyendo en la reencarnación. Cuando terminó esta vida, entramos en el juicio particular. Ya lo veremos en el otro artículo del credo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. ¿Quiénes murieron más de una vez? Los que Jesús resucitó. Lázaro murió más de una vez, pero porque Jesús lo resucitó.
Pero Lázaro no vivió el juicio particular. Entonces, entender esta parte, ¿sí? Morimos una sola vez. También el hijo de la viuda, también Jesús lo resucitó cuando lo llevaban en el ataúd y volvió a morir. Pero son casos extraordinarios, no es lo normal. (1014) La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. De la muerte repentina e imprevista líbranos error era una ejaculatoria que estaba en la letanía de los santos, pero que ya el conocimiento de la divina voluntad nos tiene que llevar a pensar en que como Dios quiera, si Dios quiere para mí una muerte repentina, que llegue la muerte repentina, yo debo estar preparado para como llegue la muerte. Si quiere una muerte después de una larga enfermedad, como Dios quiera, lo más perfecto es abrazar la voluntad de Dios como Él lo tenga dispuesto. Y miren cómo constantemente nosotros pedimos a la Virgen en el Ave María: ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Le pedimos que interceda por nosotros en ese momento. También nos confiamos a San José, patrono de la buena muerte. Y ahí nos vamos preparando para la muerte. No podemos olvidar ese momento. Tenemos que tenerlo en el corazón y en la mente. Caminar hacia la eternidad, esa es nuestra meta. Si así lo hacemos, nuestra vida cambiará. La imitación de Cristo nos dice: habrías de ordenarte en toda cosa como si luego hubieses de morir. Si tuvieses buena conciencia, no temerías mucho la muerte. Mejor sería huir de los pecados que de la muerte. Si hoy no estás aparejado, ¿cómo lo estarás mañana? Y miren qué dolor ahora con esto de la pandemia. ¿Cuál es el miedo de la gente? Morir. Pero no prepararse para la muerte. ¿Y a cuántos los cogió la muerte sin confesión? Sin unción de los enfermos. Porque los metieron al hospital y allá no dejaron entrar a nadie, ni siquiera al sacerdote, por toda la mentira que ha rodeado este COVID-19. Pero no estaban preparados. Entonces mi primera preparación es el alma y luego el cuerpo. Ordenarnos como si hubiéramos de morir, dice la imitación de Cristo. San Francisco llamaba la hermana muerte, muerte corporal. Bienaventurados a los que encontrara en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. La muerte primera habla de la muerte corporal. Alabada sea mi Señor por nuestra hermana muerte corporal. Bienaventurados a los que esa muerte corporal encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte eterna, que es el infierno. Por la hermana muerte loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. Y en el volumen 4 de septiembre 14 de 1901, Luisa está hablando de este momento de la muerte. Dice: comprendía que el alma al salir del cuerpo entra en Dios, y como Dios es purísimo amor, el alma entra en Dios solo cuando es un complejo de amor. Porque Dios a ninguno recibe en sí, sino es semejante en todo a Él. Si la encuentra complejo de amor, la recibe y le participa todas sus dotes. Pero si no la encuentra un complejo amor, pues tiene que ir al purgatorio. Esto es lo que Luisa nos explica en este volumen 4 de septiembre 14. Dice Luisa:
Me parecía que se podría hacer también en el curso de nuestra vida para ahorrar trabajo al fuego del purgatorio y a nosotros la pena, y así ser introducidos inmediatamente sin ninguna dificultad en nuestro sumo buen Dios. Me parecía que el alimento del fuego es la leña, y para estar seguro que la leña se ha convertido en fuego es cuando se advierte que ya no produce humo. Ahora, principio y fin de todas nuestras acciones debe ser el fuego del amor de Dios. Principio y fin de todas nuestras acciones. La leña que debe alimentar este fuego son las cruces, las mortificaciones. El humo que se eleva entre la leña y el fuego son las pasiones, las inclinaciones, que muy frecuentemente asoman la cabeza. Entonces, la señal de que todo en nosotros se ha consumado en fuego es si nuestras pasiones están en su lugar y no sentimos más inclinaciones a todo lo que no se refiere a Dios. Parece que con esto pasaremos libremente, sin ningún obstáculo, a habitar en nuestro Dios y llegaremos aún desde acá a gozar del paraíso anticipado, ese cielo en la tierra. Cuando está el fuego del amor, y ese fuego del amor es alimentado por la leña, que son las cruces, las mortificaciones, el sufrimiento vivido en Jesús. Y en este mismo volumen 4 de febrero 17 dice: Jesús, cada vez que tú me buscas a mí, te dispones a morir. Porque en realidad, ¿qué cosa es la muerte sino la unión estable y permanente conmigo? Tal fue mi vida, un continuo morir por amor tuyo. Y esta continua muerte fue la preparación al gran sacrificio de morir en la cruz por ti. Debes saber que quien vive en mi humanidad y se alimenta de las obras de ella, forma de sí mismo un gran árbol, lleno de flores y frutos abundantes, y estos forman el alimento de Dios y del alma. Quien vive fuera de mi humanidad, sus obras son odiosas a Dios e infructuosas para sí mismo. Jesús, si vamos a ver la vida de Jesús, fue una continua muerte, por amor a nosotros. Y nuestra vida tiene que ser un continuo morir por amor a Dios. ¿A qué morimos? A todo lo que no es Dios, a nuestra voluntad humana, a nuestros caprichos, a nuestros anhelos, a nuestros criterios, para vivir solo de lo de Dios. Entonces, así como Jesús, a través de esa continua muerte, se preparó para el gran sacrificio de morir en la cruz, así nosotros, a través de esas continuas muertes que se dan en cada día, nos vamos preparando para cuando nos llegue ese último instante de nuestra vida aquí abajo. Lo podremos vivir con alegría, con paz, con entereza cristiana. Y en el volumen 6 de junio 23 dice: quien está unido con mi humanidad, ¿y quién está unido con su humanidad? Quien vive en su voluntad, ya se encuentra a la puerta de mi divinidad. Mi humanidad es espejo al alma, del cual se refleja la divinidad en ella. Quien se encuentra en los reflejos de este espejo, se entiende que todo su ser es transmutado en amor. Porque, hija mía, todo lo que de la criatura sale, aún el movimiento de los ojos, fíjense, de los labios, el mover de los pensamientos y todo lo demás, todo debería ser amor, y hecho por amor. Porque siendo mi ser todo amor, donde encuentra amor, absorbo todo en mí, y el alma habita segura en mí, como uno en su propio palacio. ¿Qué temor puede tener el alma al morir de venir a mí si ya se encuentra en mí? Conclusión: si todo lo hacemos por amor, nos vamos entrando en esa humanidad de Cristo y poseyendo su divinidad. Y nos vamos transformando en amor. De manera que la muerte ya no nos va a dar miedo, vamos a desear morir para unirnos con Cristo. Y como ya somos todo amor, no pasaremos por el purgatorio, sino que nos uniremos
directamente con Jesús en el cielo. El purgatorio es para llenar los vacíos de amor que tiene nuestra alma cuando al morir no hemos llenado esos vacíos. Entonces nos toca el purgatorio. Bueno, que es toda esta verdad sobre la muerte, como decíamos al comienzo, no solo nos ilumine, sino que nos transforme nuestra vida y tengamos un comportamiento verdaderamente cristiano en el momento de nuestra muerte o en el momento de la muerte de cualquier ser querido o de cualquier persona. Confiando en nuestra Santísima Madre, en San José, en Jesús, colocamos esta verdad en sus corazones para que se hagan en nosotros una semilla viva que nos transforme totalmente y que dé los frutos que Dios anhela recibir. Con esta esperanza y esta confianza permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.